en donde realmente se, genera, se generan los cambios. Los cambios no se generan en la palabrería de un montón de gente que da vuelta en Ecuador, sino los que hacen. Y Buen Trip ahí está realmente liderando el cambio por muchos aspectos. Y realmente participar en esto y hablar con ustedes después del proyecto, del proceso de selección que tuvieron y después de todo este gran trabajo que hicieron en tratar de seleccionar al grupo más selecto eh, para poder apoyarles y ayudarles a crecer, para mí es un gran gusto. Así que les agradezco muchísimo. En general pasé hace un tiempo, o sea, no hoy día, pero hace unos días, leí la lista de los startups y un poco de cada uno de ustedes, muy poquito, así sobre lo que están haciendo, y me parece que son todos muy prometedores y hay donde invertir. O sea, me siento muy bien porque creo que sí estoy dando tiempo en temas que son reales y que pueden llegar a generar un cambio y una, eh, y un avance en el ecosistema de emprendimiento del Ecuador. La temática sobre que, que Carmen y Fernando incluyeron en esta etapa del programa es más mirar cómo pensar en grande y cómo usar la estrategia para desarrollar un esfuerzo de creación de un startup. Y para mí realmente yo lo quiero hacer en un formato extremadamente abierto. No quiero hablar yo solamente, así que les invito a que me interrumpan y a que esto se convierta en una conversación, pero quiero dar ciertos lineamientos para que después podamos caminar. Luciano, estás con el parlante, con el micrófono abierto. Eh, a ver, yo creo que ustedes saben que han leído, seguramente todos ustedes han leído que el porcentaje de startups y de emprendedores que logran tener éxito, eh, quizás a nivel mundial, quizás supera un poquito el 1 o 2%, no más. Ni uno, o sea, 1 o 2% de todos los emprendedores tienen éxito, 1 o 2% de todos los startups tienen éxito. Y la pregunta que yo me hago muchas veces es por qué el 98% no, o sea, no tienen éxito. Y quizás mi respuesta o mi forma de pensar al respecto es porque se caen en los temas de estrategia. O sea, si queremos globalizar, ¿por qué se caen? Porque algo en la estrategia no estuvo bien. Es una definición muy generalista la que estoy dando, pero realmente se puede englobar en eso. Eh, entonces, el tema de la explotación, del uso de la estrategia como un elemento fundamental en el éxito de un emprendedor, de un startup, es básico. Entonces, estamos tocando un tema que es importantísimo. Es un poco generalista, porque hablar de estrategia es hablar de todo, porque dentro de la estrategia hay estrategias financieras, estrategias comerciales, estrategias de revenue, estrategias de lo que sea, pero creo que el problema más grande que se encuentra, que se ve en el mundo del emprendimiento es que todos nosotros somos emprendedores, yo también soy emprendedor, todos nosotros estamos energizados, vivimos con una energía muy alta, porque para estar sentados en esta conversación es porque todos tenemos altas energías, si no, no estarían ustedes acá ni estaría yo acá, ni Buen Trip haría lo que haría. Entonces, trabajar cuando hay muchas energías está bueno, es buenísimo, pero es un problema. ¿Por qué es un problema? Porque tenemos que hacer, es un embudo. Queremos ser todo, queremos comernos el mundo, queremos ser todo ahora. Eh, hay un tema complejo de qué hacemos primero, qué hacemos después, eh, qué tenemos que tomar en cuenta de hacer rápidamente y qué podemos hacerlo después. Y es un tema complejo, la verdad que es un tema complejo, pero eh, si quiero englobar, por lo menos desde mi punto de vista, y quizás algunos de ustedes ya me escucharon alguna vez decir lo que voy a comentarles ahora, respecto a la estrategia, yo creo que es fundamental. Fundamental, ¿por qué? Porque
la gente se dedica más a trabajar que a pensar. Y el problema cae ahí, cuando empezamos a hacer cosas y no las pensamos bien. Yo tengo mi tesis que uno tiene que dedicarse el 80% del tiempo a pensar y a definir estrategias y el 20% solo a ejecutar. Y creo que ahí, nuevamente, es una definición muy generalista, pero hay un pilar muy importante. De mi punto de vista es extremadamente importante. Dedicarnos más tiempo a generar estrategias, a pensar, que a ejecutar. Mucha gente se cae porque trata de hacer cosas antes de tiempo. Mucha gente se cae porque hace cosas después de tiempo. O sea que acá hay es bastante complejo. O sea, a ver, ¿qué estoy? ¿Antes de tiempo o estoy después de tiempo? La única manera de poder poner estas piezas en su lugar es pensando en la generación de estrategias y dedicándonos a pensar. Primero, no pensar solos, o sea, porque pensar solo es lo peor que le puede pasar a uno. Un emprendedor que trabaja solo quizás aumenta las probabilidades de no tener éxito, mucho, muchísimo. Entonces hay que pensar y hay que pensar con más de una cabeza. Por otro lado, cuando hablo de darle el 80% del tiempo a pensar, puede llegar a ser muy frustrante porque quiere decir que nos vamos a dedicar a pensar y cuando hacemos, el tiempo pasa y se nos viene encima. Pero está demostrado de que generar estrategias correctas ahorra mucho tiempo al final de cuentas. Y parecería que dedicarse a pensar es perder el tiempo, pero realmente no lo es. Es ganar tiempo. Entonces, ese es el primer, digamos, la primera regla que yo manejo es el 80-20. 80% del tiempo, por lo menos en las etapas iniciales de un emprendimiento, hay que dedicarse mucho a pensar, mucho a generar estrategias. La segunda es que la estrategia, al final de cuentas, las estrategias vienen a resolver problemáticas muy complejas. Por ejemplo, viene a resolver la problemática de la suerte, porque muchos hablamos que la suerte, a ver si tenemos suerte, a ver si tenemos suerte haciendo esto, si nos va a ir bien con esto, no nos va a ir con esto. La suerte es un problema, la suerte es un problema grave y hay que dejarle a la suerte, yo siempre digo que hay que dejarle a la suerte no más del 10% de que algo suceda por la suerte. El segundo tema es el tema del talento. O sea, cuando decía que hay que pensar con otras personas, hay que compartir el desarrollo de estrategias con más de una persona, es porque especialmente en la época del emprendimiento, de cuando uno empieza a emprender, algunos de ustedes seguramente es el primer emprendimiento que hacen, otros será el segundo, el tercero, algunos ya se revolcaron y volvieron a emprender, otros recién empiezan, pero todos sabemos de que tenemos limitaciones y una de las estrategias más importantes es primero reconocer de que no tenemos capacidad para hacer todo y de que no somos capaces de hacer todo. Quizás esa es la gran diferencia, una de las grandes diferencias que existen entre entre un empresario y un emprendedor. Un empresario piensa, normalmente emprende, o sea, digamos, abre su empresa y trata de manejarla él. Él es el gerente general, es el dueño y él sabe. O parte de la gente cree que sabe. No todos tenemos talento, no todos sabemos todo. Yo creo que es importantísimo reconocer las debilidades. Ese es el primer paso. Y una recomendación que les hago es, siempre piensen, traten de ser mente abierta en detectar vuestras debilidades y hagan una lista de las debilidades que tienen. Es el mejor tesoro que uno puede generar, es la lista de las debilidades. Y no traten solamente de hacer esa lista de debilidades por lo que ustedes piensan, sino que es un ejercicio a veces un poco complicado, pero sí es importante que sus socios y sus partners sean abiertos, sean decentes con ellos y ellos decentes con ustedes, para que puedan un poco criticarse de una manera sana,
porque en el inicio de todo startup todo es mucho más simple. Y cuando digo criticarse es, detéctense en cuáles son vuestras debilidades, uno al otro, en qué es bueno uno, en qué es bueno el otro, pero también en qué son malos y en qué realmente ustedes no tienen el talento, la capacidad de poder manejar ciertos temas. Creo que esa lista de esas debilidades les va a ayudar muchísimo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, volviendo a la estrategia, yo digo siempre que la suerte tiene que cumplir el 10% del rol en el desarrollo de un startup, de un emprendimiento. El talento no más del 10% también, porque si no, y quizás ahí se caen muchos startups, por eso no tienen éxito, porque los emprendedores pensamos que podemos hacer muchas cosas que al final de cuentas no podemos hacer. Y la necesidad de incorporar estrategias es porque la estrategia tiene la capacidad de compensar la falta de suerte. Una buena estrategia compensa la falta de suerte y una buena estrategia compensa la falta de talento. Entonces, ¿cómo se compensa la falta de talento? Es muy simple, teniendo una estrategia para traer el talento que hace falta para poder llevar a cabo el emprendimiento que nosotros definimos, queremos hacer. Entonces, tenemos la del 80-20, 80% estrategia, 20% acción. Tenemos la del, yo le llamo 80-10-10, o sea, 10% a la suerte, 10% al talento y 80% otra vez a la estrategia. Y parte de esas estrategias, quizás como una tercera regla que me gusta compartir, es tratar de definir objetivos y que no se nos definan nosotros los objetivos. Porque es muy fácil acomodarse a lo que la realidad nos va llevando. Y acomodarse a la realidad es muy fácil, pero realmente les lleva a cometer muchísimos errores. Yo siempre lo simbolizo con, existe un objetivo donde uno quiere tirar flechas, donde tirar un dardo. Entonces, hay gente que primero pinta el objetivo, o sea, el blanco donde uno quiere tirar los dardos, y después tira los dardos. Los dardos uno puede pegarle en el centro, puede pegarle fuera del centro, lejos, pero eso es mucho más válido que agarrar y tirar dardos, y uno donde tiró el dardo, ahí pintar el blanco, porque siempre le pega, siempre, pero uno se está mintiendo, uno se está acomodando a la realidad de lo que está pasando y uno no define objetivos. Entonces, parte de lo importante en la generación de estrategias es definir objetivos, definir no solamente objetivos finales, objetivos muy grandes, sino objetivos también intermedios para ir cumpliendo estos objetivos a medida que pasa el tiempo y no darse cuenta después de 1 o 2 años que se dejó llevar por la marea y al final uno se encuentra donde uno no debería estar y está donde realmente no soñó estar. Eso suele pasar mucho y creo que eso es lo que le pasa a quizás gran parte de esos 98% de emprendedores que al final lamentablemente no llegan a tener éxito con sus emprendimientos y con sus startups. Así que el tema es un tema de pensar muy adelante, pensar adelante. Hay que pensar en grande y creo que de los temas que vale la pena que entiendan es que si ustedes van a armar un startup, están armando un startup, tienen un emprendimiento, no piensen en pequeño, no piensen en Ecuador, porque si están pensando en Ecuador, ya ahí se equivocaron fuertísimo. Tienen que pensar mucho más grande. Por lo menos al principio. Eso no quiere decir que al principio te vas a dedicar a abrir Estados Unidos, Francia y Argentina. No. O sea, pero hay que pensar. Una cosa es pensar, otra cosa es hacer. Como decía antes, hay que pensar, no hacer al principio. Hay que dedicarse mucho tiempo a pensar.
No perder tiempo en pensar, dedicarse a pensar. Y hay que soñar bien, hay que soñar largo, hay que soñar con los pies en la tierra, pero en grande. Y después, pero sin desconectarse, pero mucha gente a veces tiene miedo al principio de pensar solamente, de pensar un poquito más allá de lo que se puede hacer acá. Porque eso le va a reflejar muchísimo lo que va a pasar con el emprendimiento de ustedes. Cuando uno arma un emprendimiento, arma un startup, uno tiene que pensar cómo va a llegar al primer millón o al primer billón de dólares. O sea, ¿cómo hago para escalarlo? O sea, ¿a dónde quiero llegar? ¿Cómo quiero llegar? ¿A dónde quiero llegar? Si uno se limita a pensar, emprender para hacer algo en Ecuador y después vamos a ver qué me va a pasar cuando quiera crecer, estamos mal, muy mal. Entonces creo que un ejercicio importante que todos ustedes tienen que hacer es, con el emprendimiento que está en el día de hoy, no pensar solamente cómo van a traccionar en Ecuador, sino que a dónde quieren llegar, cómo quieren llegar. Quizás no van a tener todas las respuestas, pero hay que empezar a plantearlas. Y es un tema fundamental, tema fundamental. Hay que, Ecuador, un tema que yo siempre repito es que Ecuador es un gran laboratorio, es un lugar excelente para poder armar laboratorios, armar mínimos viables, para armar prototipos, pilotos, para validar. Es un territorio de validación muy, muy interesante. Acá se pueden validar monetizaciones, se pueden validar productos, que realmente sería muy difícil validarlos en otros países. Validar en Colombia es complejo, el mercado colombiano es un mercado que no perdona, el mercado brasilero más vale ni acercarse, y así van a encontrar mercados en Latinoamérica o en el mundo que son mucho más complejos que el ecuatoriano. Por lo menos ustedes conocen el perfil ecuatoriano, ustedes saben, viven acá y van a poder manejar validaciones que son mucho más importantes al inicio, y eso les va a permitir después que estas validaciones, ya sean en los modelajes de monetización, en los modelajes comerciales, en la generación del producto correcto. Eso no quiere decir que todo se va a quedar igual cuando uno quiera después expandirse a otros países, pero uno tiene que empezar por algo y tiene que empezar a demostrar que algo empieza a funcionar. Entonces, por un lado estoy pensando en la estrategia a dónde quiero llegar, sí quiero expandirme regionalmente, sí quiero llegar, trascender del Ecuador, quiero ir mucho más allá, eh, quiero irme a Europa, quiero irme a Asia. Eh, Parecería un sueño medio quizás volado el día de hoy pensar que me voy a ir, que quiero hacer un negocio en Asia, pero no lo es, no lo es. Yo pienso que el ejercicio que todos nosotros tenemos que hacer, todos los emprendedores tienen que hacer cuando se levantan a la mañana, es cuando uno se va a lavar los dientes y normalmente está frente a un espejo, es decirse 2, 3 cosas buenas a uno mismo, o sea, cosas en las cuales somos buenos, y también recordarse esos sueños a dónde quiero llegar. Eso tiene que estar presente todo el tiempo, porque es la zanahoria que nos va a hacer energizarnos para poder hacerlo. Daniel, yo tengo una consulta. Dale. Luis Fernando. Sí, bueno, hola con todos. Nosotros siempre procuramos pensar en grande, como todos. Sin embargo, nos hemos topado con dos tipos de VCs, ¿no? Una que quiere solamente el mercado de Estados Unidos y ahora otra que solamente quiere el mercado de Latinoamérica. ¿Cómo tú afrontarías esta situación? Que los que son de Latinoamérica dicen, sabes que no, enfócate solamente en un mercado que nosotros conocemos, que tenemos el networking para hacerte crecer y no te disperses geográficamente. Y en cambio otros que también son un VC mucho más grande, que quieren nomás atacar el mercado de Estados Unidos y Asia, por ejemplo. ¿Cómo se manejaría esta situación siendo Ecuador nuestro laboratorio actual, que hemos cometido errores, pero lo hemos corregido sobre la jugada y nos ha permitido seguir creciendo?
¿Cómo tú manejarías esta situación? Porque finalmente uno siempre necesita al inversionista para que te acompañe, para seguir expandiéndote. Pero cada VC tiene su foco, ¿no? Unas que se concentran geográficamente en una zona y otras que también piensan diferente. Entonces, ¿cómo ves tú la situación? Porque actualmente estamos pasando por algo así y siempre son buenos tus consejos con tu experiencia, ¿no? A ver, yo creo que el tema o sea, el tema que te estás tocando es un tema súper crítico, súper delicado inclusive, porque el tema de financiamiento es un tema muy delicado, porque te puede hacer crecer y te puede matar. O sea, si no consigues financiamiento te mata, o sea, te morís, o sea, no funciona. O, no sé, es un tema complejo, pero te voy a dar mi punto de vista. Yo creo que los VCs tienen sus intereses. Y yo siempre digo que los VCs es un mal necesario. Y no digo que son malos, pero los VCs no todos son buenos. Y hay que tener la capacidad de hacer un análisis discrecional y entender qué tipo de bici, frente a qué tipo de bici estás parado. Porque no todo inversionista es bueno. ¿Lo necesitamos? Sí lo necesitamos. ¿Hay inversionistas buenos? Sí, hay inversionistas muy buenos. ¿Hay bicis muy buenos? Hay bicis muy buenos. Pero cuidado que también hay bicis que te pueden llegar a desorientarte muchísimo. Un poco me voy directamente a la pregunta tuya. A ver, si a mí vienen y me dicen, vamos al mercado americano y el VC quiere el mercado americano, yo me preguntaría primero, ¿puedo ir al mercado americano? ¿O voy a ir al mercado americano porque el VC quiere que vaya al mercado americano? A veces los VCs son o sea, te estudian bien, a veces los VCs te analizan bien y te entienden bien, y entienden lo bueno y lo malo tuyo, y a veces te pueden decir, vamos al mercado americano porque interpretan que tenés la capacidad de ir al mercado americano. Pero cuidado que puede haber otros de que no te leen muy bien. Y claro, ellos invierten en Estados Unidos, no invierten en América Latina. Y por el hecho que ellos invierten en América Latina, quizás ni te leen. Te ponen como un planteamiento y te dicen, no, yo invierto en Estados Unidos. Y uno piensa como emprendedor, él invierte solo en Estados Unidos. ¿Eso quiere decir que uno tiene que irse a Estados Unidos? No, no creo. Es decir, ¿por qué? Porque creo que primero, Fernando, una de las cosas importantes es uno tiene que saber a qué tipo de venture capital o qué tipo de inversionistas exponerse. Si uno en la desesperación, y te hablo de la desesperación porque yo soy un levantador de capital constante. Yo no paro de levantar capital, ya me arrastro con eso mucho tiempo. Hay cosas buenas, pero o sea, yo te diría que el 80% del tiempo es muy frustrante levantar capital. Pero es algo que uno no puede dejar de hacer. El momento que dejas de hacerlo, eh, se te genera un problema grave. O sea, hay que hacerlo. Y hay que agarrarle el gusto. O sea, no hay que sufrir cuando uno levanta capital. Porque si uno sufre, no le va bien. Hay que entender que esa es parte importante de nuestra vida y tenemos que hacerlo. Y lo tenemos que hacer muy bien. Pero cuando uno levanta capital, el primer trabajo que hay que hacer es, nuevamente, tema de estrategias. Analizar con qué inversionistas vas a hablar. Porque uno no puede tirar las cartas a todos lados y tratar de hablar con todos porque después te das cuenta de que hay venture capitals que invierten en early stage. Hay otros que invierten en middle y late stage. Hay unos que invierten en temas de agricultura. Otros te invierten en tecnología pura. Sí. Otros te invierten, es decir, hay tantas matrices que tienen ellos. Cada uno tiene su matriz de inversiones que inclusive, o sea, a mí me pasó caer, y voy a agarrar justo el tema de Estados Unidos, entrar en un presentar frente a un venture capital americano que a él le interesa solo Estados Unidos. Entonces, yo no tenía que haber entrado a hacerle un pitch a ese. ¿Por qué? Porque yo no estaba listo en ese momento para entrar a Estados Unidos. Inclusive, el día de hoy no está listo para entrar, en mi caso. Entonces, yo creo que ahí, Fernando, ahí es muy El foco, importante, ¿no? sí, primero, entender con qué venture capital, o sea, uno tiene que filtrar los venture capitals que a uno le conviene. Hay que definir una estrategia para eso. No hay que ir a todos, no hay que tirar para todos lados. Es súper importante hacer inteligencia. Cuando digo inteligencia es investigar muchísimo con quién vas a presentarte y ver
primero, ¿qué tipo de fondo es? ¿Dónde invierte? ¿Cómo invierte? ¿Qué tickets invierte? Un poco escuchar sobre ellos de otras personas, entender, hay fondos que son muy buenos, hay fondos que son muy malos y en la mitad hay muchos fondos que son normales, digamos así, que están bien. Pero ojo que hay de todo, hay de todo. Sí, Entonces, sí, es verdad. Nosotros nos hemos enfocado en lo que les interesa la parte de agricultura, ¿no? Porque creo que es apenas el 5 o 10% de las VCs que hemos conocido o investigado que les interesa agricultura, al resto no les interesa. Entonces, por ahí va un poco lo que hemos sí, avanzado hasta ahora, pero es válido tu comentario y te lo agradezco. no, y te agrego algo más. O sea, yo creo que al final de cuenta, si realmente encuentras un fondo de inversión o un inversionista que quiere llevarte a otro lugar, a otra geografía y te quiere adelantar el proceso, asegúrate que puedes hacerlo. Porque a veces uno se puede atragantar con el dinero. O sea, recibes dinero, pero para poder tener performance vas a gastar mucho dinero y no vas a ser efectivo. Yo pienso que es un equilibrio, pero, pero sí, hay que... no es fácil lo que te está pasando. Entiendo que no es simple, pero no dejes solamente que ellos te definan a dónde vas. O sea, vos también tienes que definir, por ejemplo, si vos no te sientes que tienes la capacidad de entrar a Estados Unidos, porque entrar a Estados Unidos es escalar de una manera monstruosa, porque no vas a entrar a Estados Unidos para no poder dar lo que ellos te piden. O, por ejemplo, quizás entras a Estados Unidos, pero entras solamente a la comunidad latina, porque eso puede pasar también. O sea, puedes ir a un fondo de inversiones que trabaja en Estados Unidos y él te ve que vas, o sea, él ve que vas a poder, o sea, él trata de llevarte para que entres a todo Estados Unidos y realmente lo que tendrías que hacer vos es decirles, oh, no, 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 ok, vamos a Estados Unidos, pero ¿sabes qué? Yo primero empecemos por la comunidad latina en la Florida, o empecemos en Texas, y después voy al resto de Estados Unidos. Quizás dosificarlo y ver hasta dónde llegan tus capacidades para no tener después un dolor de cabeza, ¿no? De acuerdo. Eh, a ver, un poco volviendo al tema y nuevamente, señores, ustedes libres de preguntar, ¿eh? Eh, el tema, el tema de pensar en grande y de expandernos. Yo le voy a contar un poco lo que me pasó a mí. Yo nunca tuve ínfulas, siempre tuve sueños. O sea, no hay que tener ínfulas, hay que tener sueños. Siempre pensé que los emprendimientos que yo iba a hacer tenían que ser emprendimientos que trasciendan del Ecuador. Yo vivo en Ecuador ya 30 años, nací en Argentina, de Argentina me fui a Israel, en Israel estuve 15 años, llegué a Ecuador, pero mi vida de emprendedor se dio en Ecuador. Mi, 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 mi background académico y mi eh, background quizás mi educación viene de Israel, más que de Argentina, pero mi vida de emprendedor de facto se hizo en Ecuador. Y siempre que me dediqué a hacer algo, siempre que me dediqué a emprender, soñé, siempre soñé de que mi emprendimiento no iba a ser para Ecuador. Tenía que ser algo globalizado, algo que funcione en todo el mundo. Entonces, yo creo que es súper importante pensar en grande, nuevamente, en grande. Tampoco comerse todo, o sea, atragantarse con esas ideas, sino tenerlas en la cabeza y tener un horizonte de largo plazo. Eh, Definitivamente, para aquellos que son emprendedores de primera vez, eh, los que emprenden primera vez tienen que tomar en cuenta de que las probabilidades de que algo no funcione bien son altas. Y no por eso hay que dejar de hacerlo, al contrario. Por eso hay que dedicarse, por ejemplo, estar en programas como estos y escuchar de gente y leer mucho y aprender y dedicarse a generar estrategias. Eh, pero, pero realmente los que emprenden por primera vez deberían, deberían estar mucho más atentos a todo esto porque errores en etapas iniciales pueden ser complejos y normalmente este tipo de errores se pueden evitar. Normalmente se pueden evitar. En mi caso,
el primer proyecto que yo hice, digamos, ojo, yo hice muchos proyectos que no me funcionaron, ¿eh? Y no es que me las sé todas. A mí el emprendimiento me revolcó muy fuerte, muy fuerte. Yo perdí mucho dinero, perdí inversionistas, perdí socios, aprendí mucho en el camino. En la época que yo empecé no teníamos este tipo de entornos, no teníamos este tipo de ecosistemas, no existía incubadoras, aceleradoras, ahí era, te tirabas y te arrastrabas solo. No había libros, no había donde leer, todos eran empresarios. Entonces, el primer proyecto que yo hice que realmente empezó a escalar y empezó a tomar dimensiones importantes fue el proyecto que hice con General Motors por el tema de Chevistar, lo que se conoció en Ecuador como Chevistar al inicio, ahora ya se llama OnStar, que es el nombre americano que ellos tenían. Y quizás es un ejemplo interesante para compartir con ustedes, porque parte de las estrategias que yo de un inicio empecé a implementar es de que en países como los nuestros hay un gran valor de hacer proyectos con players muy grandes del exterior. En el país hay empresas como General Motors, hay empresas como Nestlé, hay empresas como IBM, hay muchas empresas internacionales. Y los emprendedores normalmente no ven eso, no lo ven. Uno trata de hacer lo suyo, pero, por ejemplo, el tratar de buscar o analizar qué partner estratégico de estas empresas que son internacionales, que son globales, podrían llegar a ayudarnos para que nuestro emprendimiento escale, eso es pura estrategia. Es decir, yo podía haber seguido trabajando como trabajó en esa época quizás Hunter. Yo me dedicaba al tema de localización satelital en esa época. Ahora hago algo un poco distinto, pero Hunter hacía eso, Carlink hacía eso, hay un montón de empresas que hacen eso. Yo creo que la importancia de aliarse con players de gran magnitud es algo que puede llegar a escalar muchísimo las probabilidades de éxito. Entonces, en ese proyecto, sí, fue un proyecto que no fue fácil entrar al patio trasero de una corporación internacional eh, eh, como General Motors, pero creo que son cosas que uno tiene que tener las agallas por lo menos de pensarlas y de tratar de estructurarlas. Buscar cuáles son los partners, quiénes son esos partners. Y si uno va a hacer un laboratorio, hacerlo, ya si uno hace un laboratorio, entre hacer el laboratorio con con un mercado que está desconocido y hacerlo con el mercado de un player que tiene ya penetración de mercado, podría llegar a ser algo que realmente vale la pena explorarlo y analizarlo. Es un ejemplo, por ejemplo, del cual, por medio de estrategias, uno la apunta en grande porque cuando uno entra con una compañía, por ejemplo, como Nestlé, en donde quizás ve la validez de lo que uno hace y la capacidad de escalabilidad, obviamente que está soñando en grande, no está soñando en Ecuador, está soñando quizá en todo el mundo, porque Nestlé está en todo el mundo. PepsiCo está en todo el mundo y hay un montón de empresas que están en todo el mundo. Así que es un ejemplo que, por ejemplo, que podría ser válido. Otra de los temas que entra en este contexto es el tema de las alianzas estratégicas. A veces uno trabaja mucho en desarrollar sus ideas y desarrollar su proyecto, y el tema de las alianzas estratégicas lo deja para mucho más tarde. Yo pienso que el mundo hoy es un mundo de alianzas, es un mundo en donde desapareció el trabajo en silos. Hace años atrás, hace muchos años atrás, cuando yo empecé, hace 25 años, 20 años, uno tenía una idea de un emprendimiento y no se lo contaba a nadie. O sea, lo mantenía en secreto como si hubiera sido un secreto de Estado. El día de hoy es al revés. Si uno se cierra sus ideas,
si uno cierra esas ideas, las posibilidades de poder crecer se achican muchísimo. Entonces, buscar aliados estratégicos, compartir con otras empresas, a veces es la clave del éxito. Entonces, el tema de generar alianzas estratégicas es algo que hay que tenerlo siempre en cuenta y no en etapas solamente posteriores. Es algo que les invito a que siempre piensen quién puede ser el mejor aliado estratégico, y el aliado estratégico a veces está acá, a veces está afuera, a veces hay que ir a buscarlo y golpearle la puerta, a veces él viene a golpear la puerta a uno, pero es algo que hay que manejarlo. A mí me funcionó muy bien todo esto cuando, por ejemplo, cuando empecé a hacer el trabajo con Waze. O sea, el juntarse con un startup que está en el otro lado del mundo, que no, o sea, que no tiene capacidad de hacer una prueba de mercado más allá de su mercado. Y uno viene y le dice, le ofrece, ¿sabes qué? Yo sí puedo hacerte en el campo que estás trabajando, yo te puedo ayudar para que acá en Ecuador y en América Latina hacerte un laboratorio que al final de cuentas nos ayuda a nosotros, pero también le ayuda a él. Ese es un ejemplo de tener mente abierta y tener una estrategia de actividades colaborativas y de hacer alianzas estratégicas. Daniel, ¿te puedo hacer Sí, una pregunta ahí? claro. ¿Cómo? Es muy fácil hablar, digamos, de hoy hacia atrás y cómo el hacerlo de Waze fue una buena decisión, ¿verdad? Pero siendo un poco abogado del diablo, ¿cómo rebates que lo de Waze no fue que dio el dardo ahí y le pintaste alrededor? Perfecto. ¿Cuál fue la decisión en ese momento? Buenísima pregunta, Carmen. A ver, en la vida nos pasan, todo el tiempo pasan trenes, todo el tiempo pasan cosas, y a veces pasan y uno no los ve, están ahí, y uno no se sube al tren. Yo creo que el tema de Waze fue algo similar a eso. O sea, y creo que nos pasa a todos de que pasan muchas cosas, nos reunimos con personas, nos sentamos con gente y, o sea, yo viajé yo me encontré con Uri Levin, con el fundador de Waze, en California. Fui a presentar mi plataforma tecnológica y él estaba presentando Waze en ese momento, fue en el 2010, y me puse a hablar con él. No me puse a hacer negocios, me puse a hablar con él, me contó lo que estaba haciendo, yo le conté lo que estaba haciendo, empezamos a hablar, empezamos a conversar. Eso podía haber terminado en, qué lindo lo que estás haciendo, qué bueno, excelente, qué gran proyecto. Y que él vea lo que estaba haciendo yo y haya dicho, no, este loquito en Ecuador está haciendo algo que es chiquito y que no. O sea, y cada uno seguía por su lado. O sea, eso podía haber pasado también, pero no pasó. ¿Por qué no pasó? Porque yo siempre estuve buscando temas de alianzas estratégicas. Siempre estuve muy atraído por el tema de la generación de alianzas y la generación de sinergias. Y o sea, yo me di en cierta etapa de mi vida de emprendedor, me di cuenta que cuando trabajaba solo no me funcionaban bien las cosas. Y cuando empecé a abrir mi mente, empecé a compartir, me empezó a funcionar mucho mejor todo. Entonces, Waze, para mí no creo que fue tirar el dado de decir hoy que fue un éxito porque, porque pasó y pasó. No, o sea, no vino solo. Tuve que trabajar mucho para hacer eso. Porque más allá de pitchearlo a este tipo, porque no tenía por qué hacerle un pitch, pero de hablar, de escuchar, de contarle las fortalezas que tenemos en América Latina. ¿Por qué Ecuador? O sea, ir a contarle a alguien, a un tipo de Israel, por qué Ecuador es bueno, eso no es, pasan las cosas porque pasan, porque estoy en contra de la corriente. O sea, contarle a un israelí que Ecuador es un buen lugar para emprender, cualquiera te patea y te revuelca y te dice, estás loco, estás loco. Entonces, yo no lo pongo como un caso de suerte o acomodarme a algo que pasó y pasó muy bien y el día de hoy lo pinto como un gran logro. No, yo creo que es un gran logro, pero fue con un gran trabajo. Y el trabajo fue de persuadir, de demostrar, de mostrarle, y no solamente en la conversación inicial que tuve con él,
sino demostrarle que no, las cosas no son solo palabras, sino demostrarle que también tenemos capacidad de performance. Y por otro lado, es que darle también apertura a otros, aunque parezcan muy grandes y muy poderosos, porque a veces uno se intimida cuando se sienta con startups que son más grandes que uno. Y uno dice, no, este es una, o sea, a ver, yo me imagino que a cualquiera de ustedes, si se sienta al lado de ustedes, el CEO del startup más importante en la industria de ustedes, en la parte de agricultura, en la parte de tecnología, en lo que sea, y le sale un día ir a almorzar con él, yo me imagino que él tiene un startup que está validado en billones de dólares y uno tiene un startup que quizás no vale ni $1.000.000. Yo pienso que hay que tener las agallas y hay que tener la endereza de decir, ok, yo tengo lo mío y creo que tengo que encontrar lo bueno que tengo en lo mío y dónde estoy y por qué estoy. Entonces, yo lo veo así, Carmen. A final de cuentas, eso no fue una acción que después le pusimos, no solamente yo, sino todas las personas que estuvimos involucradas en eso, le pusimos el halo del éxito. No, eso fue un éxito que se fue generando por mucho, mucho trabajo. Y sí, a ver, yo me senté con mucha gente, antes de Waze, me senté con muchísima gente a hablar. Siempre que me sentaba con alguien, trataba de encontrar la sinergia. Bueno, ahí me funcionó la sinergia. Así lo veo yo. No, perfecto. No, era solo ser abogado del diablo para también, Buenísimo. No, yo es creo una que es buena un poco pregunta. que tú tenías en mente el tema de Ecuador como uno de esos grandes objetivos, ¿no? Ecuador como laboratorio como uno de esos grandes objetivos. Y era Porque, parte de tu pitch. exactamente, ¿por qué? Porque ya me había pasado. O sea, había tenido en Ecuador el laboratorio de General Motors y había levantado todo este tema de Chevistar, que hasta el día de hoy sigue siendo el único, digamos, la única solución OEM, o sea, que sale de fábrica en el mundo automotriz, en el mundo de la telemática. Entonces, ya había tenido ese caso de éxito. Entonces, sí tenía un laboratorio probado. Sí había hecho el tema del laboratorio. Entonces, ahí hay que replicarlo. Ahora, no solamente tengo que replicarlo yo. Si me funcionó a mí, le puede funcionar a cualquiera. Entonces, creo que el valor de todo esto es que cada uno haga el ejercicio, y es el ejercicio que yo les mandaría a todos ustedes, de que vuelvan, que dentro de una semana vuelvan a Carmen o a Fernando, que les traiga cuál es el laboratorio que cada uno puede llegar a ser y quién sería el partner óptimo para hacerlo. Y no importa que esté en Holanda o esté en donde esté. Si yo lo puedo hacer con alguien de Israel, ustedes lo van a poder hacer con cualquier otro. Entonces, es un ejercicio que quizás, no sé si a todos les va a funcionar, pero es un ejercicio mental muy bueno. A ver, ¿cómo logro escalar lo mío en las condiciones de debilidad que tengo en Ecuador? Porque nosotros tenemos condiciones de debilidad. Pero si nosotros somos capaces de surfear las olas ecuatorianas, obviamente que podemos surfear olas más complejas. Perdón, olas más simples, no más complejas, olas mucho más simples. Porque acá estamos solos, acá tenemos poca ayuda. Cuando uno está en Silicon Valley, cuando uno está en Israel, inclusive cuando uno está en Colombia, hay más ayuda. Acá estamos solos. Acá tenemos a Wentrip, tenemos Endeavor y 2, 3 personas más que quieren ayudar. Allá hay mucho. Y con todo eso, ustedes están donde están y están peleando para cumplir el sueño que están comprometidos con él. Así que yo creo que es un buen ejercicio. A ver, Daniel, preguntas. sí, yo tengo una pregunta. ¿Qué tal? Mucho gusto, soy Paul de Mercatelli. Nosotros somos una empresa 100% tecnológica. Básicamente manejamos todo el tema de comunicación digital centralizado en una sola plataforma y ya estamos empezando a tener básicamente clientes de algunos países de América Latina. Sin embargo, en relación a lo que tú dijiste en una primera instancia de que el 20% de estrategia, el 80% es netamente trabajo ya operativo, ¿esa estrategia en qué crees que se debe basar? Porque al fin y al cabo, de una u otra forma, el emprendimiento es un mundo de incertidumbre donde trabajas quizás temas de tecnología, temas de mercadeo, temas de incluso talento humano que no sabes cómo bien gestionarlo, pero ¿cómo se debe basar la estrategia de una startup bajo las condiciones en las cuales los ecuatorianos también vivimos y con todo lo que hemos conversado en estos pocos minutos?
A ver, Paul, primero, entendiendo que tu empresa de tecnología y tu empresa es una empresa SaaS, porque vos tienes un modelo SaaS, la primera estrategia, meterse al mundo SaaS. Tu modelaje es SaaS. Nosotros vivimos en un mundo en donde no todos entienden lo que es un SaaS. Inclusive tu evaluación tiene que ser una evaluación SaaS. O sea, yo no, una pregunta, te hago una pregunta, es un ejercicio que te voy a hacer, ¿ok? Una pregunta, vos tienes una evaluación de tu empresa, ¿no? Ok, ¿cómo hiciste tu evaluación? ¿En qué modelaje hiciste? ¿Hiciste un modelo a 5 años o a 3 años? ¿Sacaste la tasa interna de retorno? ¿Cómo hiciste tu evaluación? Bueno, en realidad lo hicimos a 3 años, principalmente por el hecho de que el forecast actual que nosotros tenemos ha sido hecho, bueno, vamos un año de gestión, entonces es un año de pandemia que en realidad puede que no se repita constantemente. Entonces, eso en base a la tasa de crecimiento, el retorno sobre inversión y el lifetime value del cliente, sacamos un promedio de más o menos unos $650,000 en promedio del costo del startup. Pero obviamente son aproximaciones, en realidad no es un número fijo que está estandarizado, ¿no? Bueno, esperaba que me digas eso. A ver, lo hiciste bien, no lo hiciste mal. Pero te aclaro algo. El futuro de tu evaluación no va a estar en un modelaje como el que tú hiciste. De hecho, no es el modelaje. Para hacer la evaluación de compañías SaaS, hay un modelo completamente distinto, que no es el flujo futuro a valor presente, que es lo que hiciste tú. Ajá. Ok, tú tienes que entonces, parte de la estrategia sería, ponte a estudiar ya modelajes SaaS, modelajes de evaluación SaaS. O sea, empieza a entender el entorno donde vas a entrar, cómo te van a medir, cuáles son las métricas tuyas. Tus métricas no son las métricas no son solo esas métricas, hay otras métricas que son extremadamente importantes. Hay estándares internacionales para ver si estás bien o mal en el mundo SaaS. Entonces, una de las cosas, por ejemplo, una de ellas es empezar a dedicarle mucho tiempo a pensar o desarrollar estrategias y aprender, porque aprender es una estrategia también, de temas SaaS. Otro que te tiro, Paul. Vos estás en el mundo tecnológico, es un mundo que yo conozco bastante bien. Entonces, por ejemplo, la búsqueda de aliados estratégicos. ¿Cómo vas a crecer? ¿Vas a crecer a pulmón propio? ¿Te vas a expandir a 1 o 2 países y vas a empezar a abrir países? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Vas a tener canales? ¿Vas a abrir operaciones propias? Pues si abres operaciones propias, tienes que invertir para tener oficinas, gente. ¿O vas a tener distribuidores? Que al final de cuentas los distribuidores tienen un problema porque los clientes son del distribuidor y no son tuyos. Entonces hay un problema serio ahí. Entonces el tema es cómo te vas a expandir, de qué manera te vas a expandir. Hay que empezar a desarrollar estrategias, tenés que empezar a desarrollar estrategias, pensar mucho de cómo vas a armar tu modelaje. Y a eso me refiero, no tenés que arrastrarte en el tiempo, ir trabajar y después te das cuenta, después de un año, que no tenías que abierto tantos países, tenías que abierto 1 o 2 o de esta manera o de esta manera. Acá vuelvo al tema de las alianzas estratégicas. O sea, en el mundo tecnológico se da muchísimo, más que en otros. Yo creo que en el tema de agroindustrial quizás es un poco distinto, aunque también seguramente, yo no soy experto en ese mundo, pero seguro que hay alianzas estratégicas que pueden ayudar mucho, pero en tu mundo estoy seguro que si te pones a analizar quiénes son los aliados estratégicos tuyos que te pueden llegar a acelerar de una manera impresionante, los vas a encontrar. Los vas a encontrar. A veces esos aliados es gente que tiene fortalezas. A veces esos aliados son empresas que tienen debilidades. ¿Por qué? Porque son muy grandes, están en muchos lados, pero no tienen producto. Y vos tienes producto. Entonces, hay que verlo por todos lados. ¿Ok? Listo. Muchísimas gracias. Francisco. Sí, hola Daniel, súper interesante tu charla. Yo te quería preguntar, ¿cómo puedes balancear ese foco, o sea, mantener el foco, la estrategia, con tratar de captar todas las oportunidades que te van apareciendo? Porque tú nos hablas de muy bien, tengamos un objetivo, pero si hay una alianza estratégica, si se nos presenta una posibilidad de expandirnos, aprovechémosle, y cada una de esas cositas, de eso que uno intenta aprovechar esas oportunidades, pueden irte desviando de tu foco. Entonces, ¿cómo puedes tú balancear esas dos prácticas, digamos así?
A ver, yo pienso que acá es un tema de mucho sentido común y quizás es algo que no se aprende, pero creo que hay que hacer ejercicios de sentido común para después manejarlo con sentido común. Yo creo que cada vez que aparece una oportunidad hay que pensar, o sea, hay que analizarla. Eso no quiere decir que vas a dejar de trabajar, pero tienes que dedicarte a tener un momento de silencio, sentarte con tus socios y hablar, conversar. Creo que hay herramientas básicas y parte de esas herramientas es esas herramientas en donde empezás a dialogar con tus socios y todo se habla. O sea, yo pienso que la comunicación entre los socios y los fundadores de un startup es importantísimo. Es importantísimo. Creo que les pasa a todos. Le pasa también a Wentrip. En Wentrip está Fernando y está Chediak. Ustedes lo conocen a los dos. Y está Carmen. Y ellos hablan, no paran de hablar. Se la pasan hablando de todo. O sea, socios que no hacen eso tienen un problema gravísimo. Si uno se dedica a una cosa, otro se dedica a otro, y no hay diálogo, y no hay sinergia, y no hay enriquecimiento mutuo, entonces hay un problema. Entonces, Francisco, es importantísimo cada vez que aparece una oportunidad, hablarla, conversarla. Eso no te para el trabajo. Eso es algo que hay que hacerlo. Es algo que hay gente que no puede hacer dos cosas al mismo tiempo. Y hay gente que se entrena a hacer más cosas al mismo tiempo. Así es. Entonces, creo que uno tiene que entrenarse a eso. Hay que traer a la mesa esos temas. Ahora, una cosa es cuando te aparecen las oportunidades y otra cosa es cuando vos vas buscando las oportunidades. Que eso puede llegar a ser un poco más abrumador, porque eso sí te puede llevar un poco más de tiempo, porque ahí empezás a buscar, empezás a ser un poco más proactivo en la búsqueda de esas oportunidades. Pero en síntesis, Francisco, eso es algo que hay que aprender a hacerlo. Quizás el día de hoy no lo tienes muy claro y no lo tienes como algo que es natural. Pero si lo vas a empezar a hacer despacito, te vas a acostumbrar. Y es algo que tenés que hacerlo. Todos ustedes tienen que hacerlo. O sea, hay que estar, aparte es una de las cosas más lindas que tiene el emprendimiento, es que no estamos cerrados, o sea, estamos abiertos, somos mentes libres y podemos pensar. Y no hay que pensar solamente en el vector del producto, porque si uno se mete a pensar solo en el vector del producto, te friegas. Y creo que es uno de los paradigmas más grandes que tiene el emprendedor, porque el día a día es abrumador. El día a día es abrumador. O sea, uno está viviendo, nadie le paga, porque un emprendedor, ustedes que están acá seguramente, creo que todos, están dedicados 100% a lo que están haciendo. No hay un sueldo, y los que tienen un sueldo tienen mucha suerte, porque no hay un sueldo, uno está comiéndose ahorros, uno está comiéndose dinero que a uno le invirtieron, y eso, y a veces no se lleva plata a la casa, solamente para lo mínimo que lo mínimo, y es un sacrificio muy grande. Pero así es. Es el camino que elegimos todos nosotros, y es duro, pero vale la pena. Eso te lo digo, vale la pena. Hasta cuando te caes vale la pena, porque lo que aprendiste no te lo quita nadie, y creciste para dar la próxima vuelta, y la próxima vuelta te va a ir bien. Entonces, hay que empezar, no hay que tener temor de empezar a hacer cosas que antes no hacías. ¿Parece abrumador? No es tan abrumador como parece. Hay que hacerlo. Tal vez ahí, tú para manejar las estrategias de ¿qué tipo de métricas vas usando? ¿Usas algún tablero de control? ¿Usas OKRs? A ver, los OKRs y KPIs, yo pienso que, a ver, son instrumentos buenos, pero creo que son instrumentos buenos, pero hay que saber usarlos en el momento indicado. Yo pienso de que el emprendedor tiene que empezar a generar, obviamente, en una operación, en el manejo de un producto, ahí sí utilizaría, obviamente, KPIs, OKRs y un montón de instrumentos más que hay. Pero creo que en el tema de estrategias, yo no creo que es sano empezar a armarte de herramientas, porque las herramientas van a pasar a ser más importantes que lo que estás analizando. Entonces, creo que hay que preparar la cabeza, hay que prepararse para empezar a trabajar con estrategias. Y trabajar con estrategias es pensar, es como jugar al ajedrez, es pensar qué puede pasar
si hago esto, esto y esto? ¿Y qué pasa si hago esto, esto y esto? Y para hacer esto hay que tener un poco de imaginación, porque no estamos haciendo lo que hacemos el día de hoy, estamos pensando en el futuro. Entonces, estrategia tiene un elemento de imaginación. Hay que trabajar con imaginación. Y hay que imaginarse, pero con realidad. No imaginar, a ver, yo siempre digo que uno puede armar un business plan y le metes al Excel y te mandas un business plan que eres millonario, multimillonario al otro día porque todo te funcionó perfecto. El Excel te aguanta todo. Pero considero de que al final de cuentas uno tiene que tener la capacidad de, miren que todo lo que estoy hablando ahora, soñar, eh, tema de estrategias, hay una relación entre esto, hay una relación. Tener imaginación, ser innovador, todo esto en el mundo que estamos todos nosotros metidos, todo esto tiene una conexión. Y esa conexión es la posibilidad de tener esa libertad de no cerrarnos a esquemas limitados en pensamiento y procesamiento del pensamiento. Entonces, para manejar temas de estrategia, hay que tener la capacidad de volar un poquito, hay que tener la capacidad de ver un poquito más adelante, de trabajar con lógica, o sea, de manejar un poco las lógicas. ¿Qué pasa si hago esto, esto y esto? ¿A dónde me lleva? ¿Cómo me lleva? Pero con los pies en la tierra, o sea, no volándose, ni poniéndose plomo en los pies para no moverse. Pero esa es la manera, Francisco. Son ejercicios, y son ejercicios que hay que manejarlos de un principio y hay que jugar con esto. Hay que ir jugando para aprender a tomar más control de estas herramientas. Pero no, yo no creo que nadie debería, en una etapa inicial como estas, la estrategia manejarla a través de instrumentos metodológicos. Hay que preparar la cabeza para eso más que usar algún canvas que te permita. ¿Sabes qué? Mira, a ver, la herramienta que a mí más me ha ayudado en este último tiempo es una herramienta que se llama Miro. ¿Ustedes conocen Miro? Les recomiendo. Miro.com. Fíjense, M-I-R-O. Miro es un dashboard, es una herramienta colaborativa en donde la gente puede dibujar diagramas, hacer dashboards, hay muchas posibilidades. Es una herramienta súper linda, súper buena, súper ágil, que te permite ver todo. A veces hay gente que no tiene la imaginación de ponerse todo frente a la cabeza, así, en la mente, y visualizar todo. Quien no tiene esa posibilidad, y yo no, hubo épocas que no podía hacer esto. Entonces, y de hecho, todavía tengo ciertas limitaciones para hacer eso. Entonces, yo uso este tipo de tableros porque son tableros que me permiten visualizar. Y las cosas no se me quedan en la cabeza, todo lo boto, todo lo tiro adentro. Y es muy fácil manejarlo. Así que les recomiendo que usen algo como eso, como el Miro, por ejemplo. Que véanse en algunos videos de tutoriales y van a ver que es una herramienta espectacular. Espectacular. Juan Gabriel. Daniel, mucho gusto. Muy interesante todo hasta ahora. Juan Gabriel. Yo en la experiencia que has tenido, a nosotros una de las cosas que nos pasan entre los socios fundadores de ahora es que evidentemente entre los socios hay empresarios que han logrado mucho en su trayectoria, con lo cual de vez en cuando chocamos en estas conversaciones de qué hacer hacia adelante, porque evidentemente conocen del negocio, de cómo lo vinieron haciendo, pero estamos haciendo algo que es totalmente disruptivo, digamos, ¿no? Y quieren aplicar cosas que por lo menos no vemos que sea, que sirva, digamos, para esto aquí. ¿Cómo has manejado? ¿Tuviste algún momento con esos socios? ¿Cómo aprendiste a manejar esas diferencias, opiniones que a veces, gracias a Dios, no nos ha pasado, pero hemos visto en la historia cuando uno se pone a leer cómo eso puede ser el punto de quiebre de cualquier emprendimiento, ¿no? Juan Gabriel. Daniel, disculpa, te interrumpo porque soy socio de Juan Gabriel y quisiera complementar un poco esta pregunta que nos toca a nosotros. ¿Vos eres el empresario?
Yo soy el fundador y actual CEO de la compañía. No está aquí. Ah, ok, perfecto. ¿Qué cosa? No, ¿Perdón? preguntabas, vos eres el empresario de la sociedad. No. A ver, Okay. lo que pasa es que fundamos la compañía sobre todo por un tema de financiación, un grupo amplio de empresarios, ¿no? Tal cual como dice Juan Gabriel, muchos de ellos, si no todos, han sido muy exitosos en lo que han hecho. Te diría que solo uno o dos, en mi caso, tenemos la experiencia en este mercado particular o, digamos, en startups tecnológicos, ¿no? Entonces, ahí el complemento a mi pregunta es que en la etapa inicial de la empresa, cuando recién éramos nada, todo el aporte era muy digamos, era muy enriquecedor, ¿no? Aparte de la financiación. Pero llega un punto en el cual el negocio ya toma una forma y empieza a tomar un camino. Y ahí es donde empezamos a chocar, porque más allá de que cada uno tiene una experiencia como empresario exitoso y cada uno a veces quiere imponer como que alguna idea, una estrategia, eh, hay que también entender que no hay nadie que tenga la experiencia en un mercado, o sea, en un startup como este. O sea, yo puedo ser exitoso vendiendo telas, pero no necesariamente tengo, digamos, una experiencia que pueda aportar en cierta ya fase del negocio que es tan diferente, ¿ya? Y que tan poca gente conoce, y mucho menos en Ecuador. O sea, startups tecnológicos como el nuestro o como de cualquiera de los que está aquí escuchando, son un puñado. En Ecuador es un puñado. O sea, somos gente rara, o sea, no existe. Entonces, es muy difícil. Llega un punto en que yo, por ejemplo, como CEO, me desgasto mucho, ¿cierto?, en tratando de encontrar un consenso, y al final es un consenso forzado, donde trato de convencer a la gente de cuál es el camino a tomar, más que se haga un aporte, ¿no? Entonces, es difícil y comparto con Juan Gabriel sus comentarios. No, el tema que tocaron ustedes es muy delicado. A mí me pasó. Yo sufrí, de hecho, para mí durante mucho tiempo fue un problema ese. Yo viví un problema como eso, no una vez, más de una vez, con socios que eran socios que invirtieron dinero, que tenían network, sí, tenían network, pero fueron para mí el restrictor de crecimiento. Ellos a mí me paraban muchísimo porque me medían como empresarios, no me medían como emprendedor. Y las experiencias de ellos son experiencias que quizás a nosotros vienen de otra dimensión. Entonces, sí, definitivamente es una problemática delicada que hay que saber manejarla. Hay que saber manejarla porque creo que lo más importante es la transparencia entre los socios. Ustedes, a ver, yo imagino, ustedes están en el mundo médico y me imagino que puede venir alguien que es un médico y el tipo conoce mucho del área de la medicina, pero el emprendedor vive de otro lado, o sea, mira el negocio de otro lado, completamente de otro lado. Yo pienso que es importante sentarse con ellos y hacer un trabajo grande de liberar esa problemática, porque si ahora es una problemática que podría ser compleja, en el futuro podría ser más todavía. Entonces, a eso hay que invertirle. ¿Y qué hay que invertirle? Estrategia. A eso hay que invertirle estrategia. En eso hay que pensar. Y hay que solucionarlo. O sea, no es decir no lo voy a hacer o no voy a trabajar. Creo que hay que solucionar el tema. Es un tema delicado. Es un tema delicado y a mí me pasó. Yo tuve socios que me habían invertido dinero y aparte hay que saber colocar a cada socio en su lugar. Ojo, lo digo de una manera buena, no de una manera mala. No es de... O sea, cada uno tiene que saber dónde está. Y cada uno tiene que saber aportar. Y a veces lo que ayuda es la generación de estamentos de gobernabilidad correctos, la creación de un board, de un directorio, en donde en el directorio se pueden hablar muchas cosas y se pueden definir estrategias, pero al final de cuentas el directorio baja las estrategias y después quien ejecuta son los que están en el terreno. Entonces,
hay que buscar los caminos. Definitivamente es un tema delicado y hay que meterle en la cabeza, porque hay que solucionarlo. Gracias, clarísimo. Ronald. ¿Qué tal, Daniel? Un gusto, Ronald de Pardux. Te quería hacer una pregunta porque me ha sucedido. No es mi primer emprendimiento, pero sí me ha ocurrido y he visto cómo a otras personas de esta industria le ocurre. Y es ese famoso síndrome de impostor que está ahorita sonando mucho. Y es que a veces sentimos, por varios factores, ¿no? Lo nombraste al principio. Eres de Ecuador, país pequeño, con un mercado pequeño, somos un puñado de startups que estamos tratando de lograr algo. Mi startup es tecnológica y todo lo que he hecho anteriormente es tecnológico. Entonces, llega ese momento donde te toca picharle o sentarte con alguien que tiene una empresa muchísimo más grande y tú dices, ok, ¿sobre qué factores me asocio para poder pichar con confianza? Y hablabas algo importante, ¿no? Y ahí te pido un consejo y quisiera escucharte. ¿Cómo has manejado tú ese acercamiento a gente que está mucho más adelantada que tú en mercados mucho más maduros? Y tú vas con tu emprendimiento chiquitico ahí a decirle, mira, soy Daniel y presento tal cosa. ¿Cómo manejas esa conexión o cómo superas ese síndrome de impostor que nos ataca constantemente, sobre todo los que salimos de acá de Ecuador? A ver, yo creo que, a ver, definamos bien los nombres para, o sea, vos le llamás síndrome de impostor. Yo quiero entender por qué lo llamas impostor, porque... No, bueno, le denominan así, ¿no? Que es cuando, o sea, crees que lo que tienes en tus manos o el proyecto que tienes es demasiado pequeño, no vale la pena mostrarse. A eso le llamas impostor, o sea, cuando uno viene Sí, con sí. algo que no vale la pena. A eso te refieres. Sí, sí, sobre todo Okay. porque nuestros emprendimientos acá son pequeños, tienen mercado pequeño. Me ha tocado que a veces he pichado, me pasó con uno anterior que se llama Facturero Móvil, y decían, pero su mercado son apenas 1 millón de personas en Ecuador a las que puedes atacar, en Colombia somos tantos, etcétera. Entonces, obviamente te sientes te baja mucho las expectativas porque estás en un mercado muy pequeño y te toca desde aquí salir a mercados mucho más grandes. Justamente lo que hiciste tú pichando con tu proyecto hacia otras escalas, ¿no? Entonces, me gustaría saber qué estrategia manejaste para poder tener esa confianza de poder hablar con mucha propiedad. Hablabas de Ecuador como un sandbox, etcétera. Yo también confío mucho en eso, pero me gustaría escuchar tu punto. ¿Qué estrategias usaste para llegar a esa confianza de que eso pequeño que estás haciendo en Ecuador tiene sentido? No, sí, clarísimo. Mira, a ver, yo pienso que hay varios elementos que acá son importantes. No es suficiente generar estrategias, no es suficiente soñar, hay que tener un buen producto. Ahora, ¿qué viene antes del buen producto? Hay que solucionar un problema. Y yo creo que parte de lo que nos pasa a muchos es de que a veces nos dedicamos a encontrar las soluciones y a encontrar los productos y los servicios y no entendemos los problemas. Cuando uno entiende bien y se enamora de los problemas, es cuando realmente empieza a darle forma correcta a su producto. Y me fui un poco más atrás de lo que vos preguntás porque creo que es relevante. O sea, si uno no viene a la mesa con algo innovador, con algo disruptivo, con algo de impacto, no te van a escuchar. Porque es un problema. Porque seguramente hay 10 como tú que traen algo similar a lo tuyo. Yo creo que todos los emprendedores tenemos que encontrar, primero, entender bien los problemas que resolvemos. ¿Cuáles son los problemas? Entenderlos muy, pero muy bien, porque en el problema está la solución. Pero en el problema, no en la solución. Hay que entender el problema. Una vez que entendemos muy bien el problema y nos compenetramos tanto, lo entendemos tanto, ahí vamos a la solución o el servicio que generamos. Recién ahí uno puede
o sea, uno se basa en tener algo que realmente tiene un componente de innovación, tiene un componente de disrupción y debería tener un componente de impacto. Entonces, recién ahí uno puede sentarse con alguien de afuera y decirle, no solamente tengo buenas ideas de que esto es un gran laboratorio, porque sí, el entorno está muy lindo, pero ¿para qué te sirve un laboratorio cuando tu servicio o tu producto realmente no genera impacto, no genera innovación, no genera? Yo me imagino, no, o sea, estoy seguro que todos los startups que fueron elegidos es porque tienen esto, a este programa. Estoy seguro, yo no me metí a fondo de cada uno de ellos, pero leí un poco, o sea, yo creo que todos los que están acá tienen la capacidad de innovar, generar disrupción y generar impacto. Entonces, hay que tener ese self-confidence, hay que tener una confianza en lo que uno está haciendo, realmente tiene un valor agregado importante. Porque uno puede pelear en ese tipo de mesas, como vos decís, que uno va a presentar a alguien afuera y empieza un escrutinio a ver qué este chico de Ecuador me está agregando. O sea, ese es un lado. O sea, yo pienso que hay que venir bien cargado. Hay que venir bien cargado y si ya vamos a emprender, emprendamos con algo de impacto. Y trabajemos mucho en analizar los problemas que solucionamos. Siempre, o sea, eso se los recomiendo a todos. Si creen que conocen los problemas, yo les puedo decir que todavía no los conocen. Yo todavía encuentro problemas a los cuales realmente yo debería darle más atención en todos mis emprendimientos. Yo creo que el problema es algo importantísimo. Tener un muy buen producto, un muy buen servicio, importantísimo, importantísimo. Y recién ahí, Ronald, recién ahí uno puede sentarse en esas mesas y hablar de lo que estamos hablando nosotros. Si no, te estaría mintiendo. O sea, yo tengo buenos amigos que han hecho emprendimientos, que lo han hecho con mucha pasión y mucha gana, pero el producto no tenía esa diferenciación para que de afuera te miren y te digan, ok, sí, esto puede funcionar. ¿Por qué? Porque, y hay otro problema, Ronald, cuando vos vas a hablar que tu mercado es el ecuatoriano, ahí hay un problema. Tu mercado no es el ecuatoriano. Tu mercado por lo menos deberá ser el mercado latinoamericano. Porque si vienes a hablar que en Ecuador tienes un mercado potencial de tanto y no te pones a hablar del mercado latinoamericano, estás cometiendo un pecado. Eso no quiere decir que vas a ir al primer que le vas a hacer el pitch y le vas a decir, no, yo tengo un mercado de tantos millones y de cientos de millones. No, hay etapas. En la vida de un emprendimiento hay etapas. Y uno tiene que plantear las etapas. Está la etapa actual, está la próxima etapa, y hay que tener una planificación estratégica. ¿En qué momento vas a hablar de cada uno de estos mercados? Pero del principio puedes hablar, puedes nombrarlo. Puedes decir, yo ahora estoy atacando el mercado ecuatoriano. Mi próxima etapa es atacar Colombia, Perú. Mi próxima etapa es atacar Chile y no sé qué más. Y después viene Brasil y México. Y cuando empiezan a mostrar todo esto, claro, lo que va a venir después te van a venir a preguntar, ok, pero el día que vos te vayas a Colombia y a Perú, pero hay como vosotros. ¿Y por qué vos vas a poder que ellos no van a poder? Yo creo que ahí entra todo, ahí se mezcla todo lo que estuve hablando hasta ahora. Por eso hay que tener estrategia. O sea, hay que empezar a pensar cómo vas a contestar esas preguntas. Pero primero, Ronald, tienes que estar muy sólido en tu solución. Tienes que estar muy sólido en tu plataforma. Cuando digo plataforma, no es solamente la plataforma tecnológica. Si eres tecnólogo, no importa. En la plataforma de tu solución. O sea, si produces productos, ¿cómo los produces? O sea, si tienes un tema de innovación ambiental, ¿qué tan fuerte eres en eso? Si estás en un tema de servicios, ¿por qué das servicios que otros no dan? Yo creo que lo más importante, Ronald, es entender, hay que emprender es algo muy apasionante. Y en esa pasión de entender, a veces uno se equivoca. Yo pequé de eso hace muchos años, de que pensar que lo que yo tenía era lo mejor. Y no es así, hay que ser muy realista. Hay que ser muy realista. Queremos tener lo mejor, pero no sé si tenemos lo mejor. Pero hay que ser objetivo cuando uno se autoanaliza. Y si uno ve que al final de cuentas no logra lidiar con los futuros
retos que le viene a uno. Por ejemplo, vos dices, te vas mañana a Colombia a presentar lo tuyo. Antes de ir a Colombia deberías entender qué pasa en Colombia, cuáles son los players en Colombia, qué tienes vos mejor que ellos en Colombia. Y quizás no tienes todo mejor, pero quizás tienes una o dos cosas mejor que ellos. Ok, ahí dale la fuerza. O sea, dale la fuerza donde sí tienes ventajas. Pero, a ver, yo creo que si uno va a ese tipo de situaciones, hay que ir bien cargado. Uno no puede ir a tratar de presentar algo en donde no estamos listos para generar, por lo menos a generarle al que le queremos generar la reacción que queremos generar, lo podamos hacer. Entonces, hay que venir preparado, hay que venir preparado. Muchas gracias. Daniel. Sí. Hola Daniel, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu tiempo. Te queremos. Hola Daniel. No Nosotros estamos a un Están como entrecortados, Rafael y Robert. Están entrecortadísimos. Ahí nos escuchan. ¿Ahí nos escuchan? Dale. Aló, aló. ¿Ahí nos escuchan? Sí. Nosotros queremos atender No. Tienes un problema con el micrófono. Agarra el micrófono de la compu. Rafael, agarra el micrófono de la computadora. Porque a ver. El otro quizás es el problema. Listo. Ahí nos escucha, Daniel, mejor. Ahora sí. Dale. Nosotros con Vale, nuestra intención es atender un mercado que tradicionalmente ha sido desatendido en cuanto a seguros de asistencia médica. Y hemos ya mapeado las necesidades aquí en el Ecuador y vemos que hay un mismo... Se cortó. No sé si puedo entonces avanzar yo con la pregunta que tenía hasta mientras. Se cortó. Dale, Juan Daniel, hasta sí, que Vale soluciones, sí, porque perfecto. hasta está trabada la imagen. No te preocupes. Daniel, ¿cómo estás? Mucho gusto. En verdad tengo una pregunta directa. Si me pudieras recomendar, o tú me puedes decir ahorita en base a estrategia per se, ¿cuál sería el mejor libro o playbook que tú recomendarías? Como para saber cómo plasmar eso en blanco y negro, digámoslo así. A ver, te voy a... Favoritos. No, perdón un segundo. Me agarraste justo una buena pregunta en un buen momento. Estoy leyendo un libro que es espectacular, te lo recomiendo, buenísimo. Acá está. Perfecto. Léetelo, está buenísimo. Todos ustedes léanlo porque esto es genial. Habla justamente de todo lo que estamos hablando acá. Gran libro. Why Startups Fails, de Tom Eisenman. Anotado ya. Perfecto. Anotado. Gracias. Ya estoy en la segunda lectura. Ya. Lo volví a leer otra vez. Excelente. Gracias. Eso quería saber para resumir un poco todo lo que hemos hablado hoy día y poder profundizar. Ojo. Este libro no te resume todo eso, pero si preguntas un buen libro para leer, léete esto. No te resume todo, pero te da una visión general. Claro, o sea, pero me ayudaría a entenderlo. Para concretar mi pregunta, lo que yo busco es, porque obviamente ya con el tiempo he ido sumando nuevas, como dentro de lo que has venido conversando, OKRs, plan de 180 días, plan de un año, etcétera, como para tratar de tener una estrategia clara en mi startup. Y a mí siempre me gusta tratar de tenerlo un poco plasmado para poder seguirlo, ¿no? Pero siempre he tenido un miedo de que hay un momento en que me dedico más a administrar y a ejecutar y me olvido de seguir metiéndole más cosas al plan. Entonces, busco alguna guía que me diga, no, mira, dedícale tanto tiempo. Un poco por ahí va la cosa. Perfecto. Ahora sí, Vale. ¿Sí o no? No. Ahora.
Y si Vale escribe la pregunta. Sí, tal vez si la ponen por escrito. Y hasta eso no sé si hay alguien más. Ahora, quizás. ¿Alguien más tiene una pregunta? ¿Alguien quiere tocar algún tema? Yo tengo una pregunta que quizás es un poquito personal y mezcla con profesional. ¿Cuál ha sido tu mayor aprendizaje o cuáles crees que han sido los mayores aprendizajes que has sacado en este tiempo, Daniel? En realidad, entre todo lo que has vivido, ¿cuál crees que han sido las lecciones más fuertes o más importantes que nos podrías transmitir en ese sentido? A ver, yo aprendí mucho y sigo aprendiendo y no paro de aprender. Nunca uno para de aprender. La verdad que este es el mundo del emprendimiento es una caja de sorpresas muy linda porque cada vez te pega un golpe nuevo y cuando uno piensa que ya se las sabe todas, aparece algo que no tomaste en cuenta. Quizás el no desesperarse. El no desesperarse. Las cosas lo que te pasa hoy día puede cambiar mañana. Y entrar en pánico porque algo se te desmorona es lo peor que le puede pasar a uno. Entonces, sí, Paul, es importante, uno de los aprendizajes más grandes que yo he tenido a la larga es de que cuando hay un problema, cuando hay una crisis, hay que tener calma para resolverla. Y eso es algo que no es fácil de implementar. A mí no me era fácil implementar. Me desesperaba mucho. Y a la larga aprendí. A la larga aprendí. También. Entonces, no desesperarse cuando todo está mal. Porque a veces todo está mal. Todo está mal. Y hay que ser muy resiliente. Muy resiliente. O sea, hay que tener resiliencia. Hay que saber seguir para adelante y no romperse. No hay que, o sea, a ustedes les va a pasar. Y hay que prepararse de las herramientas para poder pasar esos momentos. Y hay que tomarlo todo con una visión de que al final de cuentas estamos apostando a algo que si no nos va a funcionar ahora, nos va a funcionar después. Pero que nos va a funcionar, nos va a funcionar. Y estar con mente abierta, no ser de mente cerrada. Otra de las cosas que también aprendí. Yo en las empresas, yo tengo varios emprendimientos y en la gran mayoría de ellas yo soy quizás el más viejo de todos, la persona de más edad. Escuchar al resto de gente es importantísimo. Uno puede pensar que uno tiene mucha experiencia y sabe mucho, pero uno de los dones más grandes que uno puede llegar a tener es la tolerancia a escuchar a los demás, a escucharles, a entenderles y aceptar de que uno no se las sabe todas. No se las sabe todas. Ese tema de ponerse a la soberbia de que uno se lo sabe es un veneno terrible. Entonces, otra recomendación, salir de ese podio. Hay que tener la mente abierta para críticas, autocríticas y para aceptar y para trabajar. Y tercero, el trabajo en equipo. O sea, yo aprendí que el trabajo en equipo tiene un valor impresionante. O sea, alinearse, que todos los miembros de un emprendimiento se alineen y trabajen todos juntos, no es algo simple, pero el resultado es algo que tiene un valor impresionante. Entonces, este es otro elemento. Y como eso seguramente seguiría hablando 2 horas más de las cosas que aprendí y las cosas que son importantes. Muchas gracias, Daniel. ¿Qué pasó con Vale? Aquí está tiene una pregunta en el aquí. chat. ¿La lees, Fernando? No, a ver, no la veo. Ahí. Escribieron la pregunta en el chat.
¿Cómo Sí, a ver, Daniel, ¿cómo se define hacia dónde expandir? ¿Cómo se puede realizar estudios de mercado, de opciones en países de la región? ¿Cómo fue tu experiencia de qué países escoger para crecer? Perfecto, gran pregunta, porque yo cometí muchos errores en el tema de expansión. Yo, por ejemplo, una de las expansiones primeras que hice, bueno, según en qué emprendimiento, pero en uno de mis emprendimientos decidí irme a México antes de tiempo y perdimos casi $1 millón de financiamiento, lo botamos a la basura por irnos a México. Y fue una escuela muy difícil. La verdad que nos tocó una lección muy, muy dura. Yo creo que hay que entender los mercados y hay que estudiar los mercados. Hay que dedicarse a estudiar los mercados y a entender las diferencias entre todos ellos. Y no hay que aprender solamente de lo que uno aprende, sino que hay que hablar con gente de la industria en donde uno está en esos mercados. Asumir que nosotros somos capaces de entender lo que pasa en Colombia, en el mundo de los seguros, hablemos del caso de ustedes, o de los microseguros, o tratar de que con la experiencia nuestra podemos entender lo que pasa en Chile, o en Argentina, o en Brasil. Yo pienso que hay que hacer un esfuerzo muy grande, hablar con gente con gente que está en la industria y recibir los feedbacks de ellos de lo que pasa en esa industria, entender las cadenas de valor. Los países hay países que son muy similares, pero no lo son. Y hay que invertirle mucho a eso, hay que trabajar en eso. Otro de las recomendaciones que yo siempre doy, no irse a los países más grandes, empezar con los países más pequeños, porque aprender a expandirse también es un aprendizaje. No solamente el irse a un país, a expandirse a un país como Colombia, como Chile, como Argentina, es una experiencia per se. Pero hacer el acto de expandirse, como uno dentro de la empresa se expande, a través de qué modelaje, a través que hacemos una franquicia, hacemos un joint venture, abrimos una sociedad, encontramos un canal de ventas, encontramos tenemos distribuidores. Yo creo que esto conlleva mucho análisis y por eso considero de que siempre hay que hacer un primer ejercicio de expansión a un lugar en donde sea de bajo riesgo, en donde definitivamente sería el riesgo más bajo. Y si el riesgo más bajo es irse a Panamá, o el riesgo más bajo es irse a Perú, o irse a Colombia, antes de irse a Brasil, Argentina, Chile o México, lo haría. Yo lo haría, porque el riesgo de equivocarse puede llegar a ser muy alto. Entonces, también hay que ver que si uno se va a un país, el primer país que uno se expande, es un país que le vale la pena expandirse, porque no por el hecho de no tener riesgo, uno se puede ir a Costa Rica, quizás un país muy chiquitito, pero no hay mercado, entonces ¿para qué me voy para allá? O sea, yo digo, hay que hacer una matriz en donde tenemos el tema del potencial y el tema de los riesgos y quizás el tema de las inversiones, porque esa matriz no es solamente de dos parámetros, de dos ejes, y llegar al óptimo y ver, ok, cuáles son las oportunidades, cuáles son los mercados, cuáles son los riesgos y cuáles son las inversiones que tengo que hacer para cada uno de estos países. Y elegir uno por uno, o sea, tratar de no abrir más de uno a la vez, por lo menos no la primera vez. Yo, por ejemplo, en una etapa hice una expansión a 3 países en paralelo. De los 3 países, uno murió y me quedé con 2. El costo fue muy alto. Si lo tendría que volver a hacer de vuelta, haría uno. Y una vez que aprendí cómo me expando, no es que voy a hacer un copy-paste a otro país, porque no funcionan los copy-paste. Me tengo que adaptar al otro país. Ese es el camino que yo recomiendo hacer. A veces vienen oportunidades, te dicen, te quieren llevar a un país grande. Yo no creo que hay que decir que no de principio, hay que analizar. Quizás irse a un país grande con un socio adecuado, en condiciones adecuadas, con oportunidades adecuadas, también puede llegar a ser, pero hay que analizarlo. Conlleva un análisis y hay que analizar los parámetros que te llevan a tomar la mejor decisión.
Ahí están como mimo los de Vale diciendo que gracias. Sí, sí. No, un gusto. Buenísimo, Daniel. Creo que estamos llegando al fin de nuestro tiempo contigo. No queremos abusar, eh, pero agradecerte una vez más. Ya por interno algunos me escribieron que cuando van a tener tiempo de conversar contigo, ya lo cuadraremos. En esta semana definitivamente no, pero hacia el final del programa vamos a tener como ya les dije, una serie de interacciones con mentores. Ya vamos a conversar con Daniel cuándo y cómo es la mejor manera de hacerlo, pero una vez más, mil gracias Daniel, y el resto, no sé si Daniel tienes algo más. Sí, voy a cerrar con un mensajito, un promo para el emprendimiento, no para mí. A ver, al final de cuentas, señores, lo que están haciendo ustedes no es solamente emprender. Ustedes se están convirtiendo en líderes y en visionarios. Y creo que uno tiene que entender el rol que tiene en la sociedad, y ustedes tomaron ese rol, y no es un simple rol de emprendedor, es mucho más. Porque esto les puede llegar a dar a ustedes mucha energía. Lo que les digo ahora les puede dar mucha energía, y esa energía es importante. Ustedes son líderes, al final de cuentas, son visionarios, son generadores de cambio, y como generadores de cambio tienen que ser gente que se atreven, cuando se caen se levantan, no solamente se caen, cuando reciben golpes son capaces de levantarse y son capaces de enfrentarse, o sea, de enfrentarse a las realidades que a veces son bien difíciles. Y sobre todo creo que hay un tema que ustedes tienen que asimilarlo, es que ustedes tienen que también ser inspiradores. Ustedes tienen que inspirar. Ustedes tienen que inspirar a los socios de ustedes. Ustedes tienen que inspirar al resto de personas que están alrededor también. Y eso se puede hacer cuando uno cree en lo que hace. Así que lo más importante, crean en lo que hacen. Créanlo. Porque si ustedes no lo creen, no tienen dudas, primero refuercen eso. Pero que tienen todo el poder de hacer lo que quieren hacer, lo pueden hacer. Es un tema de ponérselo bien en la cabeza y pelear por lo que ustedes anhelan hacer. Así que si están acá es porque ya están no sé si en la mitad del camino, pero por lo menos se subieron a la ruta. Ahora hay que empezar a acelerar y hacer las cosas correctas para no desviarse y hacer las cosas bien, dejarse ayudar, dejarse mentorear. Y acá creo que Buen Triple está haciendo algo que lo van a recordar para toda la vida, porque en estas etapas que venga alguien y te organice las ideas y te haga un plan, es fenomenal. Así que les deseo lo mejor de lo mejor. Y bueno, fuerza, que esto es doloroso, pero vale la pena. Vale la pena. Muchas gracias. Adiós. Perfecto, Gracias, muchas Daniel. Gracias, Daniel. Gracias. Muchísimas gracias. Excelente. Hasta luego. El resto no se me vayan. No se me vayan el resto. Chao, Daniel, gracias. Si es que alguien se fue, igual lo repetiré en el Slack, pero tengo un par de anuncios parroquiales antes de dejarlos ir. No me tardo mucho porque ya estamos sobre el tiempo. Lo único urgente que tengo que contarles es que quien iba a dar la sesión de mañana de Why You Need Your Why, Andrea Pinto, está con COVID, sintiéndose pésimo. No va a poder dar la sesión de mañana. Les pido un montón de disculpas por ese cambio. Más adelante la tendremos o la tendrán para recibir feedback de manera individual sobre ese mismo tema. Ya estaremos cuadrando, pero ahora no tenía ni cabeza para mover en su agenda esa sesión. Se está sintiendo muy mal. Entonces, eso, mil disculpas, y los veremos el miércoles con Linus Frank, que ya me mandó su presentación y está increíble, así que ahí los espero a todos el miércoles para esa sesión grupal, y recuerden que hay espacios de office hours con él justo después de esa sesión grupal y al día siguiente. Entonces los que no lo han reservado, para que lo hagan, aunque no lo han podido conocer todavía, pero es alguien que vale la pena tener uno a uno, porque va a poder darles retroalimentación personalizada de lo que están haciendo, resolver dudas, y entonces sí les recomiendo reservar ese espacio. No sé si tienen alguna duda más.
¿no? A ver, creo que está faltando en este programa como más espacios para conversar entre todos, más allá del Slack. Carmen, habíamos conversado de tal vez hacer un primer pitch night entre todos para un poco ver cómo estamos y hacia qué estamos queriendo trabajar. Entonces, si quieren, dejemos ese mismo espacio. Les propongo, ya que todos teníamos bloqueado en la agenda, no sé qué les parece, ese mismo espacio de mañana, hacer un pitch night cerrado en el que, porque igual de tiempos viene súper bien tener el antes y el después, ver cómo están sus pitches hoy, esta semana, y ya la próxima semana que arrancamos con el tema de pitches, poder tener ese punto de partida y que incluso después exista esta retroalimentación dentro del grupo. ¿Mantenemos el espacio de mañana en la agenda? ¿Qué opinan? De nuestro lado, de acuerdo. Sí. Sí. Perfecto. Perfecto. Entonces prepárense. Ya les mando por Slack cuál va a ser el formato, cuánto tiempo tienen que presentar cada uno de ustedes para que vayan preparándose y nos vemos mañana. Ya le metemos cabeza al formato para montar un espacio interno entre nosotros mañana. Ok, de acuerdo. Muchas gracias. Perfecto. Buenísimo. Entonces, sí nos vemos mañana. Chao a todos. Gracias. Chao con todos. Hasta luego.